Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a resolver problemas que involucran progresiones aritméticas. Primeramente vamos a revisar la teoría. Progresión aritmética. Una progresión aritmética es una sucesión que tiene una secuencia generada por una razón constante con operaciones de suma y resta. Ahí vemos ejemplos de suma y de resta, ¿no? Progresiones aritméticas creciente y decreciente. La fórmula para calcular el término enésimo hemos visto, vamos a calcular el término enésimo con la fórmula donde A1 es el primer término, N es el número de término, R es la razón y A sub N es el término enésimo. La fórmula para calcular la suma de los términos es la siguiente, Sn igual a 1, que es el primer término, más el término enésimo por n sobre 2. Ahora chicos vamos a ver un problema 1. El alquiler de una cuatrimoto durante la primera hora cuesta 10 soles y 6 soles por cada nueva hora. ¿Cuánto debe pagar si el alquiler fue por 12 horas? Vamos a dar solución al problema. Primeramente identificamos los datos. El primer término es 10, la razón es 6, n es igual a 12 y nos piden el término 12. Vamos a formar la progresión aritmética. A ver, por la primera hora paga 10 soles. 6 más 6 soles por cada nueva hora. La siguiente hora pagaría 16, más 6 soles por la siguiente hora sería 22. Y así sucesivamente hasta el término 12, porque nos piden que alquila 12 horas. Ahora, vamos a utilizar la fórmula. En esta fórmula voy a aplicar los datos. Entonces vamos a hallar el término 12 y el término 12 va a ser igual al primer término que es 10 más n que vale 12 menos 1 por la razón que es 6. El término 12 será igual a 10 más 11 por 6. El término 12 será igual a 10 más 11 por 6, 66. El término 12 será 76. Entonces la respuesta será que por 12 horas de alquiler se paga 76 soles. Bien, ahora chicos vamos a ver el siguiente problema. Problema 2. Un joven estudiante trabaja de cartero para cubrir los gastos de sus estudios superiores. Cada día es capaz de repartir 10 cartas más que el día anterior. Si en el 20º día repartió 585 cartas, ¿cuántas cartas repartió el primer día? Vamos a dar solución al problema. Solución. Lo primero que tenemos que hacer es leer bien el problema e identificar los datos. Identificamos los datos. No sabemos el primer término porque nos dicen cuántas cartas repartió el primer día, o sea, nos están preguntando por el primer término. Nos dan la razón porque nos dicen que reparte 10 cartas más que el día anterior, entonces la razón es 10. Ahora, dice, si el 20º día, 20 significa 20, entonces reparte 20 días, n vale 20, y el 20º día, o sea, el término 20 es 585. Ahora, vamos a reemplazar los datos en la fórmula para calcular el término enésimo. Entonces, hallamos el primer término reemplazando los datos. El término enésimo es igual a 585, va a ser igual al primer término más n que vale 20 menos 1 por la razón que vale 10. 585 será igual al primer término más 19 por 10. 585 será igual al primer término más 19 por 10, 190. Ahora ese 190 pasa a restar al otro lado. Entonces 585 menos 190 es igual a 395. El primer término es 395. Entonces la respuesta será que el primer día repartió 395 cartas. Vamos a ver otro problema. Problema 3.
Un ciclista baja por una pendiente con su bicicleta. En el primer segundo recorre 3 metros, en el segundo 6 metros, en el tercero 9 metros, en el cuarto 12 metros y así sucesivamente. Si llega hasta la parte baja de la pendiente en 10 segundos, encuentra la distancia total recorrida. Este problema lo vamos a abordar de dos formas. Vamos a ver una primera forma. Una primera forma trabajando en una tablita, en una tabla. Ponemos el tiempo, ¿ya? Desde el primer segundo hasta el 10º segundo, ahí están los 10 términos porque él baja hasta la pendiente en 10 segundos. Ahora bien, en el primer segundo recorre 3 metros, en el segundo 6, en el tercero 9. Nos vamos dando cuenta que se va incrementando de 3 en 3, en el cuarto 12 metros, entonces y así sucesivamente, hasta llegar al término 10, al 10º segundo. En el 10º segundo recorre 30 metros. Ya. Pero acá lo que nos piden es la distancia total recorrida. No nos piden lo que recorre en el 10º segundo, sino total. Cuando nos dicen total, se supone que es la suma de los 10 términos. Voy a calcular la suma de los 10 términos, lo que recorre durante los 10 segundos, la suma de los 10 términos. Entonces será 3 más 6 más 9 y así sucesivamente hasta el término 10, que es 30. Y esa suma nos da 165. Entonces la respuesta sería que la distancia total recorrida es 165 metros. Ahora bien, este mismo problema vamos a borrarlo de una segunda forma. Esta primera forma es cuando los datos no son muy grandes, son pequeños que me permiten hacer en una tabla y poderlos trabajar. Pero si los datos fueran más grandes, entonces ya no me permitiría esta forma. Vamos a ver una segunda forma, el mismo problema de otra forma. Forma 2, una segunda forma. Para esta forma vamos a identificar los datos. Identificamos los datos. El primer término es 3, la razón es 3, el número de términos es 10 porque nos dicen 10 segundos. Y primero tengo que calcular el término 10 porque no me dan cuánto recorre el 10º término, necesito. Entonces vamos a aplicar la fórmula para calcular el término enésimo. Entonces hallamos el término 10. Entonces para allá reemplazo los datos en la fórmula. El término 10 será igual al primer término, que es 3, más 10 menos 1 por la razón, que es 3. Entonces el término 10 será igual a 3 más 10 menos 1, 9, 9 por 3. Entonces el término 10 será igual a 3 más 9 por 3, 27. Entonces el término 10 es igual a 30. Entonces ahora que ya tengo el término 10, ya puedo calcular la distancia total recorrida, que lo voy a calcular con la fórmula de la suma. Para calcular la suma de los 10 primeros términos voy a aplicar la fórmula de la suma. Entonces la suma de los 10 términos será igual al primer término, que vale 3, más el término que vale 30, que ya lo encontramos, por n, que vale 10, sobre 2. Entonces 3 más 10, 30 por 10 sobre 2. Entonces la suma de los 10 primeros términos será igual a 33 por 10, 330. Entre 2 igual a 165. Entonces la distancia total recorrida es 165 metros. Entonces por las dos formas nos debe dar el mismo resultado. Bien chicos, muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.